Hola, ¿cómo están? Finalmente tenemos un canal de YouTube, ¡yay! Aunque no sé para qué, no te creas. Fueron tantos sus mensajes y comentarios en donde pedían que me abriera un canal de YouTube para que hablara sobre el shifting y aquí estamos. Aquí estamos. Dije, está bien, pero no todo es sobre shifting. Así que en este canal vamos a hablar de muchísimas otras cosas más. Así que suscríbanse. Pero en este video sí vamos a hablar sobre el shifting. Sobre qué es el shifting, cómo hacer shifting, cómo se siente, bla, bla, bla. Todo ese tipo de preguntas vamos a responderlas en este video. Que yo sé que están esperando a que yo hable sobre algún personaje en específico y cómo es este y cómo bla, bla, bla. Esperen, espérense. Pero bueno, iniciemos con lo más sencillo. ¿Qué es el shifting? El shifting es la capacidad de trasladar tu mente o una parte de tu conciencia a otra realidad, a otro lugar en donde tú ya existes. Porque unos tienen la idea errónea de que tú apareces mágicamente en ese lugar cuando no es así. Tú ya existes allá y lo único que estás haciendo es poner tu mente en tu yo de allá. ¿Y cómo logras hacer shifting? Bueno, como veterana del 2020, en donde se creía todo sobre el shifting, en donde tenías que tomar sabe cuántos litros de agua y poner cáscaras de naranja bajo tu cama, y te puedo decir que actualmente el lograr hacer shifting es muy sencillo. En el 2020 habían muchísimos métodos y según eso no te tenías que mover y según eso no tenías que abrir los ojos y bla 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 y que tenías que llegar allá y pero actualmente, base a mi experiencia, te puedo decir que eso no es cierto. O sea, no es necesario tener un método para llegar y tampoco es necesario tener un audio subliminal para llegar. Simplemente el creer, simplemente el tener el deseo de ir a tu realidad, con eso basta y créeme, muchos logran shiftear a la primera solamente creyendo. Pero como muchos se basan en lo que otras personas dicen, pues eso es lo que realmente los atrasa a llegar a su realidad. ¿Y a qué me refiero? Me refiero cuando otro shifter te dice, este método te va a hacer llegar sí o sí. Tú crees fielmente que eso te va a ayudar cuando no. Y es normal, ¿eh? Es completamente normal. Es normal porque todos y cada una de las personas vivimos el shifting con diferentes experiencias. Quizás algunas similares, pero no todas son iguales. Que sí, hay muchos métodos y muchos audios que sí te pueden ayudar a acercarte, pero ninguno te asegura que vas a llegar a tu realidad deseada. Y mientras tengas eso más claro, más rápido vas a llegar a tu RD. Por ejemplo, yo no utilicé ningún método para llegar a mi realidad deseada. Ninguno me funcionó. Lo que me funcionó fueron los audios subliminales que me acercaron muchísimo más que los métodos, pero tampoco me hicieron llegar a mi RD. En realidad, yo llegué a mi RD la primera vez por error. Por error. Tardé 2 años en llegar a mi realidad deseada. Y yo siento que llegué a mi realidad deseada porque dejé de creer en el shifting. En el 2022 estaba yo viviendo una experiencia totalmente horrible y yo pues veía el shifting como un escape y todo eso y bla bla bla. Que por cierto, ante mi experiencia, ver el shifting como un escape a esta realidad también es un error, pero bueno, quise hacer eso y no pude. No podía y dejé de creer en el shifting. Dije, esto no es real, esto no existe, estos son mentiras. Y cuando finalmente mi cabeza descansó sobre el shifting, voy a mi realidad deseada por error. Fue una experiencia muy buena, ya que yo estaba dormida y me desperté en la madrugada porque me sentía incómoda. Entonces miré el reloj, recuerdo que eran las 4:45, 4:30 por ahí. Dije, ok, bueno, todavía tengo chance de dormir un ratito más, bla, 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 todavía alcanzo. Agarro mi almohada, me volteo para el otro lado y cuando me volteo siento que caigo. O sea, sentía que caía y caía y caía y que no había fin. Fue cuando yo dije, esto es un síntoma de que estoy cambiando. Entonces empecé a afirmar, a decir que ya iba a llegar, bla, 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 todo ese tipo de cosas. Y fue cuando dejé de sentir la almohada que estaba abrazando, fue cuando dejé de escuchar todo lo de mi exterior o a mi alrededor, hasta que pues literalmente hice esto, ¿no? O sea, que aterricé en una cama. Cuando abrí los ojos, pues ya no era mi habitación. Era una habitación totalmente distinta y una habitación extraña porque todo se veía como en un tipo 3D, o sea, una animación tipo 3D, muy realista, pero no llegando a ser realista completamente. Y pues yo quedé en shock. Quedé en shock,
Recuerdo que me levanté, me miré al espejo y dije, oh my God, porque tenía esto rubio, lo demás castaño, tenía los ojos azules, me veía como un tipo de animación, como les digo, pero en 3D. Y fue cuando en ese momento Bakugo, el de My Hero Academia, abrió la puerta y me dijo en japonés, es hora de irnos a clase. Él, él. O sea, no se veía así, obviamente, pero este personaje, él era mi SO. Entonces, cuando yo lo vi, yo quedé así. Quedé mínimo como un múltiplo, literalmente escuchamos y no juzgamos. Yo comencé a llorar y a llorar. Y yo decía, obviamente él se salió de la habitación, pero yo estaba así de, acabo de ver a Bakugo, es hermoso. Y fue ahí cuando el miedo me invadió, porque yo tenía que trabajar. Entonces mi cabeza dijo, ¿y si no llego a tiempo? ¿Y si no me despierto a tiempo? ¿Y si no esto? ¿Y si no aquello? Que me saturé, me dio mucho miedo como quedarme atrapada en mi RD. Error, porque no te puedes quedar atrapada en tu RD, pero me dio mucho miedo y fue cuando dije, no, hay que regresarse. Me acosté, me quedé así y literalmente dije mi palabra clave. ¿Qué es una palabra clave? La palabra clave es una palabra que tú escoges, puede ser cualquiera, en la que tú la dices y en el momento en que la dices regresas a tu realidad actual, o sea, aquí. Bueno, el chiste está en que yo regreso, abro los ojos, vi ya mi habitación y dije, oh my God, ¿qué acaba de pasar? Agarré mi teléfono y cuando agarré mi teléfono, pues vi que acababan de pasar como 2 minutos y yo allá viví 1 hora. O sea, por lo que yo estaba observando el ambiente, todo eso, allá pasó como 1 hora y aquí fueron 2 minutos. Y yo de, ¿pero a qué quiero llegar con esto? Quiero decir que cuando dejé de pensar tanto en el shifting, fue cuando logré shiftear. Cuando dejé que mi mente descansara, fue cuando el universo dijo, ya, ándale, ya, 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 ya. Después, cuando vi que el shifting era real, lo intenté otra vez, me obsesioné otra vez y no pude. No pude porque volví a saturar mi cabeza. Y además el miedo me invadió. Y como el miedo me invadió, yo ya no he podido llegar a esa RD con ese hombre. O sea, ya no he podido. Porque mi cabeza como que lo tomó de, no, te dio mucho miedo, esto y aquello, bloqueado. Así que no tengan miedo. No tengan miedo, no duden y tampoco saturen su mente para que puedan llegar a su RD muchísimo más rápido. Recuerden, todo es ante mi experiencia. Regresándome un poco más a lo de la palabra clave, que es en cierto punto la palabra clave, como lo dije, es una palabra cualquiera que puedes utilizar para regresarte cuando tú quieras. Pero no utilicen cualquiera. No, por lo menos no cualquiera que puedas utilizar en una conversación normal. Yo tengo una amiga que fue a su RD. Fue una R de Hogwarts junto con la de BTS, la juntó y bla, bla, bla. Eso ya es hacia otro tema. El chiste es que mi amiga puso como palabra clave chorizo. Y cuando utilizó la palabra chorizo en una conversación normal, porque le preguntaron qué quería desayunar y dijo, huevito con chorizo. Dijo chorizo y se regresó por error. Así que ya saben, no utilicen cualquier palabra como palabra clave o si no les pasará como mi amiga. Entrando ante otro tema, el shifting es pecado, el shifting va contra las reglas religiosas. No, no es ni pecado, ni estás cometiendo ningún crimen religioso, ni nada por el estilo. Porque por ahí también me comentaron que el shifting era como un tipo de brujería y yo de, excuse me, no, tampoco es brujería ni nada por el estilo. Y tampoco necesitas protección para hacer shifting. No estamos en el 2020 ya. Vámonos a unos síntomas comunes. Los más comunes, pues, es sentir que te hormiguea el cuerpo, ver luces, sentir que flotas o sentir que caes, sentir que te tocan, escuchar voces o escuchar como otros ruidos que no pertenecen a tu habitación. A veces sentirse vigilado también es un síntoma, pero no son los síntomas que te indican que estás cambiando. O sea, no son los mismos. Ante mi experiencia, hay dos tipos de síntomas. Los síntomas que te indican que estás haciendo el proceso bien y los síntomas que te dicen ya estás llegando. Y los síntomas que te dicen que ya estás llegando son los más fuertes y los que normalmente te distraen. Como el dejar de sentir tu cama, dejar de sentir tu exterior, o sea, dejar de escuchar lo que está pasando a tu alrededor, sentir que te tocan más fuerte o incluso ya que te estén hablando así tal cual como yo te estoy hablando a ti. ¿Sí ubicas? Que ojo, si tú no sientes síntomas, genial,
tampoco es necesario los síntomas para cambiar. No lo es, no lo es. En realidad, los síntomas lo único que te hacen es distraerte. Te distraen mucho. ¿Por qué? Normalmente sientes un síntoma como ver luces o sientes que te tocan o sientes vigilado o bla, 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 y te distraes. Te distraes, dejas de pensar en tu RD, dejas de pensar en ese tipo de cosas y es cuando no logras llegar. Así que si no sientes síntomas, bien por ti, muy bien por ti. También dicen que para el shifting necesitas un guión para llegar a tu RD. No, el guión es una herramienta para tu RD, mas no es necesario para llegar a tu RD. El guión simplemente es como para organizar tus ideas y mejorar tu RD a tu gusto, pero tampoco es clave para llegar a tu RD. De hecho, muchas ocasiones el guión allá no funciona del todo. O sea, muchas cosas sí, pero en muchas otras cosas no. Y te llegan a pasar cosas que tú nunca escribiste o que tú nunca decidiste que pasara. Que ojo, también no escriban en su guión todo detallado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, tengo una seguidora que me mandó su guión y en su guión me puso tipo, y él me tomó de la mano y me miró y suspiró y después dijo estas palabras y yo reaccioné y yo me moví y que... No, no hagan eso. Es un guión, no una historia de Wattpad. Simplemente escriban cómo quieren que sus personajes sean con ustedes y ya. Porque si ustedes también escriben a detalle qué va a decir, cómo va a actuar, bla, 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 o sea, todo eso, allá, cuando estén ustedes allá, se van a sentir muy forzadas o forzados a decir las cosas o a actuar de esa manera. Quizás en el momento tú no quieres que eso pase, pero como tú ya lo escribiste, va a pasar. ¿Me entiendes? Entonces no escriban ese tipo de cosas tan así. Otra de las dudas más comunes es si te puedes quedar atrapado allá. Ya lo había respondido, pero lo vuelvo a responder. No, no te puedes quedar atrapado en tu RD. De hecho, en TikTok me funaron literalmente por decir o hablar sobre el permashifting. A ver, yo no estoy en contra del permashifting, más yo no creo que sea posible. Yo no creo que sea posible porque, a ver, ¿cómo vas a explicar que una persona dice, me voy para siempre, ¿eh? Adiós? Y que días después graba un video diciendo, volví para decir que eso existe. Yo estoy allá y mi clon está hablando de esto. Que vamos, el permashifting en sí no es tal cual irte para siempre. Ante lo que yo creo, es más bien irte sin un tiempo definido. ¿Qué significa eso? O sea, que no tienes una fecha en específico para regresar. O sea, puedes durar años allá y quizás cuando tú regreses. Porque es lo normal que pasa en el shifting. Cuando tú allá, eh, aquí regresas. Es por eso que no debemos de ver el shifting como un escape, porque no importa el tiempo que tú pases allá, vas a terminar regresando. Pero no te desanimes, al contrario, qué genial. Imagínate que puedes regresar cuando quieras y decir, quiero ir a otra RD. ¡Woo! Porque también, no crean que el shifting es todo color rosa. Allá también vas a vivir problemas, allá también vas a conocer muchas personas que no te van a caer bien, allá también vas a quizás vivir momentos traumáticos. Por eso no lo ven como un escape, vivan solo la experiencia. Pero bueno. Eso es todo por el momento en este videíto. Espero y les haya gustado y les haya ayudado a responder algunas de sus dudas. Si les gustó, por favor, denle like y suscríbanse en el video para yo poder hacer más. Y no se olviden de seguirme en mis otras redes sociales que las estaré poniendo en la pantalla. Los quiero demasiado. Gracias por verme y los veo en un próximo video. Chao, chao.